Bien. Grabamos digamos, el encuentro y en principio en la grabación aparece básicamente quien esté hablando. Entonces hay toda una primera parte que voy a estar haciendo yo más como proponiendo puntos de reflexión y explicando un poquito acerca de la lectura. Y después habrá una parte que se dedica a intervenciones y ahí pues reflexionamos conjuntamente acerca de lo que hemos estado escuchando o se ha estado proponiendo y luego dedicamos un tiempo a la meditación. Entonces, avisar de que en principio solo aparecerá vuestra imagen si habláis, en el momento en que si habláis o si tenéis el micrófono activo, que a veces hay personas que no hablan pero se le han activado el micrófono y como hay interferencias de pronto sale su imagen. Entonces, avisar pues por avanzado que si alguien no quiere que su imagen sea grabada, pues que quite su imagen antes de apagar su cámara, antes de intervenir. Porque luego este vídeo igual lo colgaré en alguna plataforma. ¿Vale? Entonces, simplemente pues dar ese aviso para que cada uno haga aquello que le parezca mejor. Y dicho esto, este aviso así formal, estas cosas de la privacidad, pues os propongo comenzar en una postura cómoda en la que podamos mantener la espalda erguida y hacemos unos minutos de centramiento para, para centrarnos y llegar a aterrizar un poquito en este espacio. Así que ahí donde estemos sentados sentimos el contacto de los pies con el suelo, con el soporte que tengamos debajo. Tomamos conciencia de las piernas. Sentimos el contacto de las nalgas con el asiento. Y cómo desde esta base se eleva la columna. Tomamos conciencia de la espalda, el abdomen, el pecho. Sentimos los hombros, los brazos, las manos. Tomamos conciencia también de la cabeza que se alinea con el resto de la columna. Y aprovechamos para relajar el rostro, la mandíbula, la frente. Si sentimos que hay alguna tensión, podemos aprovechar este momento para invitar a soltar. Tomamos conciencia de la respiración sin modificarla, simplemente observamos cómo el aire entra acariciando las fosas nasales, hasta dónde se expande, cómo vuelve a salir espontáneamente a través de las fosas nasales. Sentimos las caricias del aire entrando y saliendo. Y observamos si la respiración es agitada, si es profunda, pausada.
Y vamos a tomar 3 respiraciones completas. Ahí, por lo tanto, sí que modificamos ahora con la intención de, al inspirar, llenar abdomen, pecho, bueno, costillas y parte superior del pecho, y al exhalar soltamos de arriba abajo. Inspiramos y llenamos abdomen, costillas y pecho. Y al exhalar soltamos desde el pecho hacia el abdomen. Y repetimos 2 veces más, cada uno a su ritmo. Y después de estas 3 respiraciones completas, regresamos de nuevo a la respiración natural, espontánea, y observamos si hay algún cambio con respecto al inicio. Es posible que ahora sientas la respiración más calmada, más profunda. Y si no, no pasa nada, simplemente observamos. Y con esa conciencia de la respiración y del cuerpo, te invito a utilizar la imaginación para prender mentalmente una vela como símbolo de luz para que nos acompañe a lo largo de la sesión y como símbolo de luz, de conocimiento que habita en cada uno de nosotros. Y cuando quieras, abriendo de nuevo los ojos. Bueno, recordar esto muy brevemente para los que os habéis incorporado más tarde, que la dinámica del grupo de lectura, que hoy es abierto a todas las personas que hayáis querido participar, es una primera parte que es más bien pues, para facilitar la comprensión de lo que vamos leyendo, de lo que vamos a leer, y invitar a algunas reflexiones, luego intervenciones conforme lo que a cada uno se le mueve, y ahí siempre invito a que sean intervenciones hechas desde el propio sentir, desde la propia experiencia. No nos interesa aquí teorizar, sino ver cómo lo que vamos viendo, leyendo y dialogando afecta a nuestra vida o tiene un sentido para nuestra vida cotidiana o para nuestro propio sentir, nuestros propios procesos de autoconocimiento. Y luego dedicamos un tiempo a la meditación, que es un pequeño espacio también para integrar todo aquello que hemos visto de una forma no tanto ya desde la reflexión y lo discursivo, como desde el dejarnos sentir, abrirnos a dejar que resuene. Esta disposición os invito a que esté a lo largo de toda la sesión, es decir, la disposición a cómo va resonando lo que vais oyendo. Más que analizarlo o a enredarnos ahí, y luego pues os podéis anotar si hay alguna cosa que os queda ahí o que se os mueve o que queráis luego compartir, pues cuando sea el turno de intervenciones será el momento para compartir esas cositas que se vayan moviendo.
Entonces, muy brevemente, ¿vale? Acerca de las Upanishads podéis encontrar información en internet, entonces voy a hacer una introducción muy breve. Decir simplemente que las Upanishads, en general, las Upanishads son la última parte de los Veda, pertenece a los Veda, y los Veda es el corpus textual de lo que se conoce mayormente como hinduismo, o de la corriente predominante del hinduismo. Y dentro de los Veda, a grandes rasgos, hay toda una parte que está dedicada a los rituales que se hacían con el fin de mantener el orden cósmico, de conseguir favores divinos, también para agradecer algo, pero una cosa un poco tenía que ver más con un intercambio, con la esfera de lo divino. Y hay otra parte, otra sección que tiene que ver con el conocimiento. Y al hablar de conocimiento nos referimos a autoconocimiento, al conocimiento de uno mismo y al conocimiento de la vida en lo que tiene que ver con el autoconocimiento también. Es decir, conociéndose a uno mismo, todo lo demás es conocido. Y también observando el mundo y observando lo que ocurre en el universo, uno se va conociendo a sí mismo. Pero uno se va conociendo a sí mismo en la medida en que lo ponemos en relación con nosotros. Si nos quedamos solo con la superficialidad de lo externo, sin ponerlo en relación también en cómo resuena eso en nosotros, entonces no nos aportará ese autoconocimiento. Entonces, hay una parte dedicada al ritual y una parte dedicada al conocimiento, siempre entendido como autoconocimiento. Esta parte dedicada al autoconocimiento son las Upanishads principalmente, básicamente. No quiere decir que no haya en el resto de los Veda otras partes textuales que también contengan algo de ese conocimiento de lo que somos o que nos transmitan ese mensaje, pero principalmente esto se hace en la parte que llamamos las Upanishads. Y hay unas escuelas filosóficas que se han dedicado a interpretar precisamente esa parte, es decir, que han basado sus enseñanzas en esta parte dedicada al autoconocimiento. Es decir, hay unas escuelas filosóficas que llamamos Vedanta, que se dedican a la parte final. Anta significa final, Veda, de los Veda. Entonces, Vedanta es el final de los Veda, y el final de los Vedas son las Upanishads. En un doble sentido. Las Upanishads son el final de los Veda, en tanto que son un poco más tardías que la parte ritual, y también es el final de los Veda, según interpretan estas escuelas, esto que llamamos el Vedanta, en tanto que es el colofón, es la parte, en realidad, el mensaje final de los Veda y más importante. Es decir, todo lo demás era como una preparación para esto. Entonces, bueno, a lo largo de la lectura, pues yo sobre todo voy a tomar el punto de vista, aunque esto no sea así, porque aquí la lectura que hacemos es siempre de investigación, podemos poner en duda lo que nos chirríen, pues no nos cuadra, lo que sí, sí, es decir, esto es sobre todo un espacio de investigación, pero yo sobre todo a mí me resuena mucho el mensaje de la no dualidad, de la Advaita Vedanta, es decir, la visión no dualista del Vedanta, y entonces me acojo mucho a esa interpretación porque es la que a mí me resuena, no por dogma, sino por resonancia. Entonces, bueno, la Katha Upanishad, que es la Upanishad que vamos a leer, cronológicamente es difícil esto de las cronologías en la India porque ellos no recogían ese tipo de datos, no le daban importancia a ese tipo de datos, pero bueno, parece ser que se podría ubicar alrededor del siglo III antes de nuestra era. Y la palabra Upanishad significa etimológicamente, Upa es cerca y Nishad es sentarse. Entonces Upanishad es sentarse cerca de
un maestro, un sabio, que transmite una enseñanza. Porque esto no lo he dicho, lo encontraréis también en todas partes, pero la palabra Veda, que es ese corpus textual grande al que pertenecen las Upanishads, es un conocimiento que se considera revelado, que no es de autoría humana, tradicionalmente se considera así, pero que no es revelado por un dios, sino que es una verdad captada, es decir, es una intuición captada por una serie de sabios en un estado de profunda meditación. Sería muy parecido a lo que actualmente llamamos una canalización. A mí, por lo menos yo siempre que explico esto, me recuerda mucho a lo que hoy llamamos canalización, sin ninguna connotación negativa, que a veces esta cosa de las canalizaciones pues se ha vulgarizado tanto, ¿no? O se ha mal utilizado en algunos casos que, ¿no? En este caso entendemos que desde esa honestidad o desde esa verdad. Y por otro lado, la palabra Upanishad se ha utilizado mucho también por su contexto, sabemos que tiene el significado también de un conocimiento secreto, porque va revelando significados ocultos que a primera vista pues uno a veces no capta, ¿no? A uno le dicen de forma sucinta y si no le explican un poco más, no conoce eso que hay ahí debajo. Y bueno, hecha esta introducción muy general, así para ubicar un poco de dónde sale esto de la Katha Upanishad, entramos en el tema del argumento. Y hoy me centraré sobre todo en explicar este argumento general de la Katha Upanishad, el tema principal que toca, que es ese encuentro, ¿no?, de la muerte con Nachiketas y la pregunta por qué es lo que ocurre cuando el cuerpo muere, qué es lo que ocurre cuando morimos. Entonces, bueno, la Katha Upanishad empieza con un padre, un hombre que está haciendo una ofrenda y está ofrendando, es ya mayor el hombre y está ofrendando, digamos, todos sus bienes, pero claro, son bienes que ya están muy gastados. Está haciendo como ofrenda una vaca que ya no da leche, que ya no bebe, que ya no pasta, que ya no sirve. Y entonces el hijo, en un arrebato de devoción y de fe y de querer hacer las cosas bien, porque no es, digamos que en los rituales no sería muy correcto el dar como ofrenda algo que está ya desgastado, viejo, que ya no sirva. Y de algún modo, pues el hijo, considerándose a sí mismo como una propiedad de su padre, dice, oye, ¿y a mí a quién me vas a entregar? Y se lo repite varias veces y el padre, ya enfadado, le dice, a la muerte te voy a entregar. Y claro, el hijo, por tal de cumplir la palabra de su padre, que también es otro punto en el que nos adentraremos en la próxima sesión, porque hoy no da tiempo a adentrarnos en cada detalle, pero sale ahí el tema de la palabra, la importancia de la palabra en estas tradiciones, que es algo que hoy en día se ha banalizado mucho y que bueno, que hoy en día lo vemos como a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se dice cualquier cosa y ya no sabemos lo que es verdad, lo que no, o sea, como que la palabra es cualquier cosa, ¿no? Se utiliza de cualquier manera. En este contexto, la palabra era importantísima porque la palabra se considera una energía creadora y entonces el hijo, por tal de que el padre pueda cumplir con su palabra, pues allá que se va al reino de la muerte. Y por unas circunstancias que ya leeremos, la muerte le concede 3 deseos. Y ahí tenemos ese primer encuentro. Fijaros que simbólicamente Nachiketas, que es el nombre de nuestro joven protagonista, Nachiketas es un niño y como niño simboliza el brotar de la vida, simboliza la inocencia, simboliza la frescura, la apertura a aprender. Es el niño que llega a la casa de la muerte con completa disposición
Y de hecho el propio texto lo dice, ¿no? Vamos a ver qué es lo que la muerte tiene hoy preparado que pueda beneficiar a mi padre, que pueda ser de beneficio para algo, ¿no? Va con una disposición completamente abierta, completamente entregada. Y a su vez luego veremos cómo en él hay ya una sabiduría latente que se pone de manifiesto enseguida. Y de nuevo, ¿no? Siendo que es un niño y que esa sabiduría ya está ahí, a mí de nuevo me recuerda esta sabiduría que ya brilla en todos nosotros, que ya está presente desde que nacemos en cada uno de nosotros como fondo de vida que nos va guiando. Y tenemos por un lado pues este personaje que se encuentra con quién, con el dios de la muerte, Yama. El nombre del dios de la muerte es Yama. A Yama se le suele representar iconográficamente, se le reconoce cuando se le representa, porque el animal con el que va asociado normalmente es el búfalo. Entonces, cuando vemos una divinidad que aparece con el búfalo, no un toro ni la vaca, el búfalo, el de los búfalos estos de agua, tan presentes en el paisaje de la India, pues es el símbolo iconográfico de esta divinidad. Entonces, Yama representa el control sobre la dimensión del tiempo y el espacio. Y por lo tanto, la muerte tiene que ver con la dimensión espacio-temporal que vivimos cotidianamente, tiene que ver con la impermanencia. Digamos, y esto se va viendo a lo largo del texto, que su existencia está directamente vinculada a la ignorancia. Y la ignorancia aquí, si antes hemos dicho que el conocimiento es entendido como autoconocimiento, y es un conocimiento sentido, vivido, que hace referencia a una comprensión profunda y no a un conocimiento que se adquiere y se tiene y se acumula. Pues del mismo modo, la ignorancia como opuesto no hace referencia a la poca cantidad de conocimientos que uno tenga o a tener más o menos cantidad de conocimientos. La ignorancia hace referencia a una determinada concepción o visión del mundo que se considera que está equivocada, que es errónea, que hay alguna confusión en la forma en la que percibimos el mundo. Todo esto lo iremos viendo con más detalle. Fijaros que la muerte es un tema tabú en nuestra sociedad. Es un tema del que se rehuye, que no se habla, se esconde, se tiende a esconder cuando se muere alguien, que los niños no lo vean, que, bueno, como que hay que se pase rápido el duelo, los procesos de duelo, pues como que, bueno, unos días y luego ya hay que seguir, ¿no? Entonces, como que son temas que se esconden, que lo que se nos presenta normalmente pues es esa aspiración a la felicidad a través de la acumulación de placeres, de bienes materiales, de éxito a nivel social, hacernos un sitio, un reconocimiento en el estatus social, etc. Y lo que se nos muestra de la muerte habitualmente a través de las noticias o en las películas y demás es una muerte morbosa, es una muerte que no tiene que ver con la mayoría de las muertes o que no va a lo profundo de qué significa esto de la muerte y cómo la muerte, más que qué significa, qué papel juega en nuestra vida, de qué manera el horizonte de la muerte transforma o afecta nuestra forma de vivir. Yo os pregunto, dejo en el aire esa pregunta simplemente para que resuene ahí, pero ¿viviríamos igual si fuésemos tal cual somos, es decir, si nuestro cuerpo y nuestra personalidad fuese eterna?
de dónde, o sea, cuál sería el motor para hacer o dejar de hacer, cuál sería el motor de, ¿no? Porque tendríamos toda la eternidad para hacer cualquier cosa que quisiésemos hacer. De algún modo, la muerte es algo que sabemos intelectualmente, todos lo sabemos, que en algún momento, pues si nacemos, tenemos que morir en algún momento, pero que vamos como postergando, relegando, ¿no? Como si no nos lo acabásemos de creer, y sin embargo a la vez el horizonte de la muerte está marcando también nuestra forma de vivir, los proyectos que tenemos, lo que queremos hacer. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos despertamos con esta cosa de qué estoy haciendo con mi vida, qué quiero hacer? Y eso es porque hay un sentido de finitud. Si no hubiese ese sentido de finitud, igual no nos plantearíamos esa pregunta. Es como, ¿cómo voy a hacer que esta vida realmente esté siendo valiosa? ¿O cómo lo estoy haciendo para que tenga un sentido, para que resulte valiosa, para que cuando llegue el fin y mire hacia atrás, esto, bueno, pues haya tenido, por lo menos para mí, íntimamente, un valor, un despliegue de mi ser? Entonces, bueno, aquí en este texto lo que vamos a ver es que la muerte está ligada, como os decía, a lo pasajero y que en cambio existe la posibilidad de escapar a la muerte, no en tanto que cuerpo ni personalidad, como decía antes, sino en tanto que esencia, en tanto que aquello que es fuera del tiempo. Esto es un poco lo que la muerte le va a acabar a ir revelando a las chiquetas a lo largo del texto. Entonces, bueno, con esto tenemos un poco como el argumento general de la Katha Upanishad y lo que va a guiar el tema principal, que va a ser esa última pregunta, ese último deseo que le va a pedir las chiquetas a la muerte y que va a ser: cuéntame qué es lo que ocurre cuando morimos, porque hay algunos que dicen que seguimos existiendo, es decir, hay algunos que dicen que después de la muerte sigue el alma o hay algo de nosotros que sigue viviendo de algún modo, y hay otros que dicen que no. Y bueno, pues ya veremos, ¿no? Cómo en realidad la muerte al principio se resiste un poco a dar una respuesta, le pone a prueba a las chiquetas y cuando ve que realmente hay un profundo anhelo de conocimiento, entonces le revela realmente. Empezamos pues con la lectura. Dice: Vajrayavas es el nombre del padre, entregó todas sus posesiones en un sacrificio, mas lo hizo con vistas a obtener el cielo en recompensa. Tenía un hijo cuyo nombre era Nachiquetas, quien, aunque era solo un niño, tuvo una visión de fe mientras se llevaba a cabo la ofrenda y pensó: esta pobre ofrenda de vacas demasiado viejas para dar leche y demasiado débiles para pastar o beber agua, no puede sino conducir a un mundo donde reine el pesar. Es decir, el hijo ve que el padre está haciendo una ofrenda muy, muy esmirriada y siente que eso, claro, hay que entenderlo dentro del contexto del hinduismo, que eso no puede llevar a buen puerto al padre, que si lo que ofreces eso, las divinidades no le van a retribuir muy bien con esa ofrenda. Y entonces ahí es cuando el hijo le pregunta, ¿no? Dice, decidió entregarse a sí mismo como ofrenda y le dijo a su padre: padre, ¿a quién me vas a entregar? Y le preguntó una vez y dos y hasta tres veces, a lo que su padre, enojado, finalmente respondió: a la muerte te voy a entregar. Entonces yo quería parar aquí a reflexionar, os quería proponer hoy centrarnos en un tema que me parece muy interesante y que aparece aquí, digamos, de refilón, pero que creo que
que es muy enriquecedor para nosotros reflexionar acerca de él, y es la cuestión de la generosidad. Fijaros que lo que nos está diciendo el texto es que de algún modo el padre no está siendo generoso. Tradicionalmente se interpreta que no lo hace desde la mala voluntad, porque en realidad está ofreciendo lo que tiene, pero lo que tiene es algo que ya está pasado. A mí me recuerda un poco a esta cosa de ofrecer lo que nos sobra. ¿Es generosidad ofrecer lo que nos sobra? Y claro, al final siempre hay un punto que va a depender mucho de la actitud desde la que uno lo hace. Si el hombre lo estaba haciendo dando lo que tenía y eso es todo, y con esa buena voluntad de dar todo aquello que yo puedo dar, pues entonces sí que sería generoso eso en realidad, porque eso es todo lo que puede ofrecer. Pero si la dinámica es de fondo, la actitud de fondo es dar aquello que me sobra, es decir, aquello que yo ya he gastado, yo lo utilizo y ya cuando ya no lo necesito, cuando ya casi me molesta, ahora lo doy como ofrenda. Pensad que estamos hablando de ese contexto ritual en el que la ofrenda es algo sagrado, es algo que hay que hacer con cumpliendo, digamos, con unos mínimos. Yo la verdad que siempre que leo, cuando pienso acerca de este punto, me recuerdo mucho, ¿no?, de cuando hago el cambio de armario, ¿no?, de una temporada de invierno a verano o de verano a invierno, y esto típico, ¿no?, que vas llenando pues de estas cosas que ya ves que están hechas un asco, que ya no sirven, que ya no me voy a poner, o que, ¿no? Y de pronto eso es lo que doy. Y bueno, no es que esté mal darlo, ¿no? Porque pues está bien, así alguien a lo mejor todavía lo podrá aprovechar, pero eso no es generosidad. Generosidad es cuando de pronto al igual me planteo, oye, ¿qué podría ofrecer yo o dar yo que le pueda servir a otros, ¿no? ¿Qué puedo compartir gratuitamente, incondicionalmente? ¿Mm? Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, dice por ahí Ángel. Pues efectivamente, ¿no? Es el dar limosna desde esa actitud, ¿no? Bueno, casi en el fondo a veces es eso que casi me molesta, o en el dar limosna se refleja muchas veces también cuando se hace desde esa actitud, el compensar a veces determinados sentimientos de culpa, como una compensación. Es decir, en el fondo estoy buscando compensar, estoy buscando retribuirme a mí misma de algún modo, ¿sí?, o justificar algo. Entonces, lo que nos refleja aquí esta cuestión del ritual es que aunque los rituales solían hacerse con esa intención de conseguir algo a cambio, y aún así uno puede ofrecer también como agradecimiento sin pretender tanto conseguir algo a cambio. Pero cuando vamos a la parte del conocimiento, hay un cambio de paradigma, porque en el conocimiento y en este autoconocimiento, eso es un fin en sí mismo, no se está buscando nada a cambio, sino que en el camino del autoconocimiento hay una generosidad que es: me entrego a lo que haga falta, es decir, me entrego a mirar, a ver, a investigar, a estar presente para que salga lo que tenga que salir, para ver lo que tenga que ver. Y eso también sería un acto de generosidad en contraposición. Aquí estoy jugando un poco con contraponer el aspecto ritual con el conocimiento, que no siempre tiene por qué ser excluyente, ¿eh? A veces se pueden utilizar ambos, porque lo ritual a veces da un aura, digamos, de sacralidad que nos ayuda a tomar conciencia. No quiero decir que sea excluyente, pero sí llamar la atención, ¿no? Como ya en el propio ritual, y como lo está haciendo el padre, hay ese dar para conseguir un bien. En este caso, lo que el padre quiere conseguir, el padre de las chiquetas, es que cuando él muera, siendo ya viejo,
pueda acceder a algún reino, algún cielo, algún paraíso donde esté bien, donde reine el placer, la felicidad e incluso al igual pueda llegar a liberarse al final de los tiempos, ¿no? Entonces no hay un acto realmente de generosidad. Se está dando, además de que se está dando algo esmirriado, se está dando esperando recibir algo a cambio. Cuando doy con esa expectativa puesta en lo que me van a dar a cambio, en lo que voy a recibir a cambio, ahí no hay generosidad. La generosidad es una entrega gratuita, es una entrega que se da desde la alegría de dar, porque sí, sin un porqué más que porque sí, sin ninguna pretensión. Que así es como se nos da la vida, fijaros, ¿no? Y esto el maestro Eckhart lo dice en un texto muy bonito, ¿no? En el que dice, si a la vida le preguntasen por qué vive, diría una y otra vez, porque sí, vivo porque sí, ¿no? Así es como se nos da la vida, porque sí, nacemos porque sí, ¿no? Es decir, bueno, entonces, bueno, ahí voy lanzando esos hilos. Carlos, por ahí te veo. Sí, bueno, a mí un Vale. poco lo que me viene un poco ahora, que no sé si es por la parte de la visión en la cual estamos viendo del dar, ¿no? Pero a mí me viene también que en qué lugar se queda cómo recibimos la ofrenda, ¿no? Ujú, Porque si cualquiera nos ha hecho una ofrenda, cualquiera que sea la deberíamos de abrazar, ¿no? ujú, Lo que pasa que quizá ya estamos clasificando qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Entonces también hay un intercambio de dar y recibir tal cual sea, como sea la vida tal cual es. Lo que pasa es que nuestra parte mental como que ya va a clasificar lo que está bien de la ofrenda o lo que no, ujú. ¿no? Me viene un Sí. poco esto, ¿no? Que entre el dar y el recibir, pues quizá pues está bien tal cual es, ¿no? No sé, me viene un poco eso. Tal cual es lo que se recibe, ¿no? Es decir, tal cual nos dan. Claro, Ujú, sí, sí, sí. sí, sí. Abrazar lo que venga, ¿no? Sí, y Tal fíjate cual que en ese sea. abrazar que dices, hay una Ujú, generosidad también. Es decir, cuando permitimos que el otro nos dé, cuando abrazamos lo que el otro nos da, cuando recibimos lo que el otro nos da, estamos ujú, permitiendo que el otro sea generoso. Y eso claro. también es generoso por nuestra parte. Es decir, dar la oportunidad de que el otro también pueda ser generoso, Mm, también es generosidad. Y esto es bonito. A mí yo, bueno, y todavía a veces se me dispara ese patrón, ¿no? Que a veces cuesta como recibir o aceptar. Y hace años una amiga me hizo ver esta parte y de pronto, pues bueno, conecté totalmente, ¿no? Ostras, es verdad, ¿no? Igual que a mí me gusta dar, a los demás también, ¿no? Y en la medida en que yo no les dejo que den, en realidad eso no es generoso tampoco porque no estoy permitiendo que ellos también puedan brillar plenamente en su generosidad, ¿no? O sea, de algún modo estoy rechazando esto. Bien. Pues muchas gracias, Carlos. a ti, a vosotros, gracias. La palabra generoso tiene una etimología también muy interesante. La etimología inmediata es como de abundante en la nobleza. Generosidad, ososidad, tiene es el sufijo de abundancia. Y genus viene de estirpe, linaje. Pero si todavía vamos un poquito, llevamos la etimología un poquito más atrás, la raíz gen del indoeuropeo tiene que ver con generar. Por lo tanto, generosidad, partiendo de esa raíz de generar, tiene que ver con generar abundancia, generar prosperidad. Y esto, y esto está muy vinculado con un reconocimiento de lo que tenemos, es decir, un reconocimiento de la abundancia. Solo en la medida en que reconozco lo que tengo, puedo compartirlo.
Solo en la medida en que puedo apreciar o sentirme agradecida por lo que tengo, puedo dárselo al otro. Si yo me vivo desde la escasez, si yo me vivo desde la falta, ¿qué voy a compartir? Si a mí me falta, lo que voy a hacer si acaso es pedir y pedir, porque a mí me falta. Y a mí viendo por ahí el chat más, hoy se nota así el chat más activo, como somos más personas, y al final en todo tan solo me quedó lo que di, efectivamente. Hoy en San Martín, obispo de Tours, hoy en San Martín, que compartió su capa con un necesitado, y así se representa. Si la generosidad genuina es una manifestación espontánea de la alegría, la abundancia, el amor, ¿cómo podemos evolucionar hacia ello? Bien, nos vamos guardando esta, dar hasta que duela. Esto luego, Inma, si quieres nos lo explicas, esto de dar hasta que duela. Yo creo que el verdadero dar no implica sacrificio entendido como dolor, sino al revés, ¿no? Desde ese reconocimiento de la plenitud que hay en mí, de la plenitud que soy, todo lo puedo dar. Y en el dar, como alguien estaba comentando por el chat, en realidad nada se agota, sino que al revés, todo vuelve, todo está. Esto, por ejemplo, hay algo que es bonito en las nuevas tecnologías, se ve muy claramente un ejemplo de esto, que es que cuando compartimos algo, un archivo, una fotografía, de pronto por el hecho de que la hemos compartido, la hemos dado, en un momento dado que a nosotros se nos borra o no la encontramos, podemos de nuevo recurrir a ella porque la hemos dado. Si no la hubiésemos dado, no la tendríamos tampoco nosotros. Entonces, es un ejemplo como que me parece a veces muy gráfico, ¿no? Cuando se me ha perdido algo, el darme cuenta de decir, ostras, qué bueno que lo puedo recuperar porque lo compartí. Si no, no lo podría compartir. Veo por ahí a mi madre haciendo señales que no sé lo que quiere decir. En fin. Puedes escribirlo por el chat, si no, o conectar el micrófono. Ah, vale. Ya, cualquier cosa. Ya lo arreglaré con ella. Monse, ¿yo puedo hablar también? ¿Es el turno? ¿Cómo va lo de los turnos? No, ahora, en breve, porque quiero hacer un pequeño ejercicio, si podéis mantener 5 o 10 minutitos más y abrimos turnos para intervenciones. Vale, vale. Pues venga. Venga, Irene. Entonces, bueno, pues sí, porque veo que ya están saliendo cosas, así que vamos a ir abriendo el turno. Yo creo eso, que parte más de una cuestión de reconocimiento de la plenitud. La abundancia también va a tener mucho que ver con lo que nos contamos en esta cuestión, pues lo que os decía antes, si lo que me estoy contando es que me falta, que necesito, que voy a estar pendiente de conseguir, de retener, de no dar. Si tengo esa idea de que al dar pierdo, tampoco voy a dar. Pero si comprendo que de algún modo yo soy también en el otro, cuando estoy dando estoy también reconociéndome a mí mismo en el otro. Entonces, no solo le damos al otro como otro, en el fondo me doy a mí mismo también, ya no solo en el sentido que he apuntado con esta imagen que he utilizado ahora, sino simplemente en la satisfacción de dar, en la satisfacción y la alegría de dar. Entonces, claro, eso nunca puede convertirse en el objetivo porque entonces ya habría una pretensión. Entonces, no puedo dar porque así voy a conseguir sentirme mejor. Ahí ya habría una pretensión y ahí ya se nos estaría colando algo que no es. Pero cuando simplemente nos nace así de una forma espontánea, hay una satisfacción que es la satisfacción de que en nuestro fondo, si estamos dando, es porque algo en nosotros está reconociendo que hay abundancia, que hay plenitud, que soy esa plenitud. Y en eso hay paz, en ese reconocimiento de fondo hay paz. Entonces, pues eso, la falta de generosidad tendría que ver con un sentimiento de escasez muchas veces. Y bueno, y otra imagen que me venía, que la lanzo así simplemente por encima, era
el milagro que se cuenta en el Evangelio de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, de nuevo como un símbolo, más allá de si el milagro existe o no, existió o no, pero como símbolo de cómo con poco, al compartirse, todo el mundo queda saciado. ¿Queda saciado por la cosa en sí o queda saciado por ese mismo acto de compartir? Hemos vivido, yo creo que todos hemos experimentado en que algo nos sepa mejor porque ha sido compartido, ¿no? Que algo nos cunda más porque ha sido compartido desde la satisfacción. Entonces, os propongo un breve ejercicio sobre este tema de la generosidad y abrimos el turno de palabras, en el que podemos comentar tanto el ejercicio como lo que os haya movido ahora o queráis comentar. Entonces os invito a cerrar los ojos o si no los queréis cerrar, dejarlos entrecerrados en una posición relajada, cómoda. Siempre si podéis mantener la espalda erguida, eso siempre permite que la energía fluya mejor y la atención pueda permanecer ahí más clara. Y te invito a que pienses en una circunstancia de tu vida en la que hayas sentido que no estabas siendo generosa o generoso. Una circunstancia tal vez reciente o tal vez ya haga tiempo, la primera que te venga. Algo que recuerdes, un momento en el que recuerdes que sentiste claramente que no estabas siendo generosa o generoso. Y piensa en esa situación como si fuese ahora. Recuerda esa situación y observa cómo la sientes en el cuerpo, cómo sientes tu cuerpo ahora al pensar en ese momento. ¿Qué sientes en esa situación? ¿Y qué te dices mentalmente? Es decir, ¿cuál es tu diálogo interno en esa situación? ¿Qué es lo que tu cabeza va diciendo? Tal vez, no puedo hacer esto o dar esto, porque entonces yo me quedaré sin, porque no te lo mereces, porque tú tendrías que haber... Cada uno de los diálogos que se le activan mentalmente en esa situación, que activan ese no ser generoso. ¿Qué es lo que te impide dar? En esa situación, ¿qué te está impidiendo que seas generoso o generosa? ¿Qué sensaciones físicas hay en el cuerpo? Observa en el estómago, el pecho, la garganta. ¿Qué emoción predomina? Dejamos atrás esa situación y pensamos ahora
en un momento de nuestra vida, piensa en un momento de tu vida en el que te hayas sentido generosa o generoso y trae ese momento al presente, poniéndote en esa situación, reviviendo esa situación de generosidad como si fuese ahora. La generosidad se presenta no solo en el ámbito de lo físico, material, sino en el ámbito emocional, en el ámbito del conocimiento, el que se te ocurra un momento en el que te has sentido generosa. ¿Y qué es lo que sientes ahí? ¿Cuál es ahora tu diálogo interno? ¿Qué es lo que te dices? Si es que hay diálogo interno, ¿qué es lo que te dices en esta situación? ¿Desde dónde surge esa entrega, ese dar? ¿Cuáles son las sensaciones físicas? ¿Cómo sientes esto en el cuerpo? ¿Cómo se siente tu cuerpo al revivir ese momento de generosidad, de entrega? ¿Qué emoción predomina? Y cuando quieras, abriendo de nuevo los ojos. Y ahora sí, abrimos el turno de palabras. Irene, habías abierto tú. Y luego, pues si queréis, como hoy somos muchas personas, bueno, pues podéis o levantar la mano. Para levantar la mano hay que ir a donde pone participantes y debajo de todo el listado de personas hay una pestañita que pone levantar la mano. Y bueno, y si no, pues abrís el audio y nos vamos confiando en, en la organización espontánea. Bueno, has hablado al principio de expresar, ¿no? Lo de sensaciones, más que mentalizar, ¿no? Racionalizar. A mí, cuando estaba escuchando ahora, como que entraba otra vez como en el juicio, ¿no? Era como ser generoso es bueno, ser egoísta es malo. Esto es como lo que me llegaba, ¿no? Y es una experiencia mía, por la autobiografía, imagino, de las etiquetas así como que siempre me han molestado, ¿no? Como si acortaran, siento como que acortara la dimensión humana, ¿no? No sé. Para mí la generosidad, no sé, simplemente es darse uno mismo y compartirse con su forma de ser, sea como sea, o sea, como una entrega en uno mismo. Cuando yo me siento y me doy espacio a la vida de sentir, estoy siendo generosa, pero conmigo misma y a través de mí, lo que decías un poco al inicio, Monse, ¿no? Que cuando más me conozco, ¿no? Más puedo también percibir, compartir, pues un poco lo mismo. Cuando más generosa, más aceptada me veo yo con la vida, con cómo soy, más abierta y más equilibrada,
más generosidad seguramente sale de esta abertura con el resto, con la vida, no dar algo, ¿no? El cuento habla de las vacas, ¿no? Es como que yo no lo veo tanto como que tiene que ser algo material, porque en el fondo, lo que escucho yo en mi entorno, la generosidad muchas veces es, le he dado esto, o incluso le he dado un abrazo. Bueno, pero ¿quién necesitaba el abrazo? ¿Tú o la persona que lo ha recibido? Porque a veces se confunde, ¿no? Y por eso ahora estaba así como un poco, ¿no? Ha sido un poco mi pelea, ¿no? Con el escuchar, ¡ay, qué generosa que es esta! Y dices, qué vacía que está esta persona, no está dando, ¿no? Está como llenando su necesidad y nombrando la generosidad, ¿no? Entonces ahí es lo que ahora cuando hablabas me venía esto a mí, ¿no? Y ya está, ¿no? Mi aportación sería esta, que generosidad es abrirte a la vida y compartirla con quien tienes alrededor. Y ya está, esta es mi aportación. Gracias, Montse. Gracias, Irene. Gracias. Es muy interesante esta aportación además que haces y bueno, yo creo que por ahí en los apuntes, incluso en algún punto lo pongo entre paréntesis, como no tomar nunca nada de esto como algo moralizador en absoluto. Efectivamente no se trata de que una cosa es buena y la otra es mala y que las personas sean buenas o malas en función de... Absolutamente solo uno mismo puede saber desde dónde está dando y o sea, solo nosotros mismos podemos saber y conocer qué es lo que nos está moviendo. Y luego, efectivamente, el camino del autoconocimiento tiene que ver también con poner luz ahí y poder ver desde dónde estoy dando. Como a veces a lo mejor me doy cuenta que en algún punto igual me engañé y creí, ¿no? O me conté estar dando desde un lugar y luego me doy cuenta que no estaba dando desde esa generosidad y en otros momentos, pues no, simplemente doy desde ahí y efectivamente lo más que podemos dar es aquello que somos en cada momento. Y eso va a ser lo más auténtico que estemos dando. De ahí también esa importancia de este camino de autoconocimiento, porque en la medida en que yo pueda ser más sincera conmigo misma y pueda reconocer más lo que soy en esencia, más podré compartir eso simplemente desde lo gratuito. Muchas gracias, Irene. Sí, muy, muy importante esto que has dicho. ¿Qué más cositas? Fernando levantó la mano. Fernando, sí. Tienes que activar el micrófono. Hola. Hola, Monse, soy Carmen. Es que... Carmen, pero estás como Fernando. Porque, claro, el ordenador es de Fernando. Vale, ahora sí me veo, ¿no? Ahora te veo por ahí. Os tengo así en modo galería para iros viendo, pero no te veía. Vale, pues encantada, muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Mira, creo que lo que a mí me ha nacido es que la generosidad real no tiene nada que ver con la mente, ¿no? Con el propósito o con la voluntad, ¿no? Es lo que he dicho antes en el texto, o sea, pues genuinamente debe ser como una manifestación espontánea de algo muy puro que nos nace dentro, ¿no? Y la cuestión está en qué estado de evolución estamos para poder ser generosos, ¿no? Entonces mi duda es más en el camino de esa apertura hacia esa generosidad auténtica, o sea, cómo podemos abrir nuestro corazón más a esa generosidad auténtica, ¿no? Porque no es fácil con los condicionantes, con nuestro estado de evolución, entonces, bueno, un poco más mi duda es hacia el camino, ¿no? Ya, porque claro. Sí que me doy cuenta que no tiene nada que ver con una actitud mental o con una actitud de la voluntad que nazca de ahí, ¿no? Sino pues eso, con una alegría espontánea, una pureza que no es fácil por los condicionamientos mentales o porque la mente siempre está manipulándonos, ¿no? Pues que no podamos dejar nacer espontáneamente. Entonces, bueno, pues eso. No sé si me he explicado. Sí, creo que sí. Ahora me lo dirás tú si te has explicado o no en función de lo que te diga, pero
Has utilizado una palabra muy interesante aquí porque tiene la misma raíz, fíjate, la palabra genuino también procede de la raíz gen y también tiene esta cosa de generar. Lo genuino es creativo también porque genera, o sea, que comparten esa raíz. Entonces la generosidad, para que sea auténtica generosidad, tiene que ser, como tú has dicho, genuina. Es decir, tiene que nacer de un lugar verdadero, auténtico, y como decía Irene, pues más desde lo que soy en cada momento. Y lo auténtico pasa a veces por, pues, no a veces, vaya, siempre, por reconocer dónde estoy en cada momento. Y pasa por reconocer que aunque a lo mejor me encantaría que fuese de otra manera, hoy estoy ahí, ¿no? Y por ejemplo, si me estoy viviendo desde la escasez, el camino estará en ver qué creencias estoy alimentando que me hacen vivirme como que me falta algo, como que no estoy completa, como que hay escasez en mi vida. Pero tendré que ver la verdad, o sea, tendré que ir viendo eso para que se vaya desmontando lo que no sea cierto de todo eso y vaya quedando, vaya brillando la verdad de lo que soy. Y eso es lo que voy a poder, digamos, compartir de forma generosa real, porque la generosidad no puede llevar intención o pretensión, es decir, si quiero ser generosa con la pretensión o la intención de así ser muy buena o de así, entonces ya no es una generosidad genuina. Entonces, claro, muchas veces pasa por, bueno, pues por primero ver qué es lo que me está llevando. A lo mejor si siento que no estoy siendo generosa, ¿qué me está impidiendo ser generosa? Esas preguntas que os he lanzado en el ejercicio, cuando las viva en la vida, que me surja una situación en la que se me disparen decir, ostras, no estoy siendo generosa, ¿desde dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay ahí? A lo mejor hay una parte que necesita protegerse porque en una situación lo que se me dispara es una alerta de que con esa persona fui generosa y me llevé un palo y ahora si soy generosa tengo miedo a que me haga daño. Pues bueno, tendré que ir viendo, poniendo el foco ahí, viendo, pero primero tengo que ver lo que hay. Vale. Puedo pretender. Claro. Lo otro surgirá espontáneamente, como decía Irene, ¿no? En la medida en que me vaya autoconociendo y me vaya también conectando con lo más auténtico de mí, pues también iré compartiendo eso de forma espontánea. Muy bien. A mí me da la impresión... Carmen. ¿Puedo hablar Carmen? Gracias. Sí, vale. Muchas gracias. Arminda. Sí, es que estabais hablando y me venía así como que hay que ser lo primero generosos con nosotros mismos, ¿no? En lo que estaba comentando Monse, igual que también ligado con lo que estaba diciendo Irene, ¿no? De que ese juicio que puede decir, ay, pues ahora no soy generosa, ¿no? Y debería de serlo, ¿no? Porque hay veces que nos pilla así, hay veces que somos conscientes y simplemente es como decir, uy, mira, no estoy siendo generosa y con objetividad mira a saber, y si no hay mucha autocondena también, ¿no? Puede haber mucho de eso, decir, no estoy siendo generosa y debería, ¿no? Y cuando practicamos esa generosidad con nosotros mismos, de decir, bueno, aquí es donde estoy, también es un misterio el momento en el que me hallo, ¿no? También es como ese respeto a donde estamos. Como generosidad, o sea, lo que quería aportar era ser generosos con nosotros mismos, ¿no? En los momentos en que no somos generosos. Claro, totalmente. Sí, también esa compasión o ese amor también, o sea, la compasión entendida como amor hacia nosotros mismos, de tratarnos bien y de, pues ahora estoy en esto y bueno, me encantaría que fuese de otra manera, pero hoy lo que hay es esto, otro, ¿no? Y lo acepto y lo acojo y poniendo luz en eso se va transformando luego poco a poco, en la medida en que lo acepto y lo reconozco y no pretendo otra cosa, eso se va transformando por sí mismo. Como que ese sería lo que me estaba preguntando Carmen. O sea, ¿Carmen eres? Sí, ¿no? Como el camino, ¿no? Parece como que ese sea el camino. Sí. La propia generosidad. Totalmente. Sí, la aceptación o como generosidad de donde estoy en cada momento. Muchas gracias, Herminda.
Ahí, Montserrat, sí. Manuela. Soy Sí, Manuela, sí. buenas Bueno, tardes. me ha gustado mucho, no había yo captado esa definición de generosidad como generar abundancia, ¿eh? Generar abundancia, que no es algo más que dar, que a veces no es lo mismo el dar incluye generosidad también, pero bueno, yo quería comentar el tema del egoísmo. Habría que distinguir, porque a veces lo que sería un egoísmo, que no habría a lo mejor que llamarle a eso egoísmo, algo sano, algo que es natural, es decir, el ayudarse a sí mismo, el trabajar o en propiciarse recursos para la vida, lo que es el vivir, es el vivir, al egoísmo, que yo le llamaría a lo mejor egocentrismo, entendido como utilizar a los demás en mi propio beneficio. Eso es otro rollo. Es decir, una cosa es que yo se esté ahí hundiendo el barco y me puedo agarrar como instinto inicial a una tabla para flotar. Eso me va a permitir ayudar a otros. Ahora, si voy ahí a ayudar, me hundo, o sea, la primera, ¿no? Pero claro, otra cosa es el egocentrismo, que es utilizo a los demás en mi propio beneficio y que quizás el posicionamiento existencial de eso, la disposición existencial de eso, resida en el que se siente uno en falta. Cuando uno está, claro, tú comentas aquí, que he tomado nota, ahora, ¿cómo voy a compartir desde la escasez? También es lógico, pero casi de biología pura y dura. Y entonces, claro, el tema, pero bueno, una cosa es no tener físicamente y otra cosa es la vivencia de que me falta algo, que ahí es donde entramos en el egocentrismo, ¿no? Claro, esa vivencia es verdad que hay una escasez, una sensación de escasez existencial que no ontológica, como seres somos más de lo que... Entonces, claro, ahí es fácil caer en este egoísmo de la necesidad de tener pues, atención, o sea, en esa disposición no puede haber una generosidad. Sí puedes dar una limosna, eso es fácil. Hablamos de la generosidad, de crear entornos prósperos, entornos creativos, de compartir, que requiere tener propiamente suficiencia, o sea, no sentirse en falta, aunque bueno, todo también hay términos medios, ni un extremo de mucho o poco, ¿no? Pero bueno, yo veo ahí la cosa. Yo veo más bien un problema, y sobre todo en esta sociedad, de egocentrismo y de utilizar, y eso sí es el egoísmo, digamos, malo, no el sano, el necesario, ¿no? Necesito unas lentejas para tal, y luego a partir de ahí pues doy también y comparto las que tengo si alguien está a mi lado. Pero bueno, que yo me enrollo mucho, solamente quería decir eso. Gracias. No, muy interesante, Manuela, la aportación que haces me recuerda, hace tiempo escuché, ya no me acuerdo si lo escuché o lo leí, pero algo que decía el Dalai Lama, el actual Dalai Lama, que hacía una llamada a ser egoístas, decía, a ser egoístas inteligentemente egoístas. Es decir, hay un egoísmo inteligente que es el de darme cuenta de que el bien de los demás y el bien propio no están en conflicto, y entonces soy egoísta, pero para poder hacer un bien a los demás. Es decir, me pongo yo primero el chaleco para poder ayudar a los demás a ponerse el suyo, o no, es decir, hago una serie de cosas yo primero para mí, pero en realidad desde la visión de la totalidad, como algo distinto, que me parece muy apropiada la distinción de términos que haces, del egoísmo entendido como egocentrismo, ¿no? Como algo que busca el beneficio propio desde un narcisismo de utilizar a los demás como medios, etcétera, para los propios fines, incluso aunque sea en detrimento del otro. Y luego en este dar y generar abundancia, como esa relación, es porque cuando hay un dar generoso es porque hay un sentido de abundancia, por eso el dar genera abundancia. Lo único que, claro, siempre va a depender tanto de desde dónde lo estamos haciendo, desde qué actitud y qué es lo que me está moviendo, y eso una y otra vez solo lo sabe uno mismo, nadie más lo puede saber.
Entonces ahí siempre va a estar, que lo único que podemos hacer es mirar desde dónde lo estoy haciendo, desde dónde me está moviendo esto realmente. Y como decía Arminda, abrazar eso, aceptarlo, sea lo que sea. Si descubro que no me estaba haciendo desde un lugar tan generoso, pues ya está, pues esto es lo que hay. Oye, no era tan generoso. O sea, no es una cuestión de bien o de mal. No soy mejor persona por dar más cosas o ser más generosa aparentemente. No, esto no va así. Esto va con que en la medida en la que veo desde dónde no voy siendo generosa, va surgiendo el dar generosamente, pero eso no me hace ni mejor ni peor. Simplemente me hace más en conexión con lo que soy y con la conciencia de mí misma que me permite dar eso. Lo que no tengo o lo que sí que tengo. Y no lo tengo en función de lo que me estoy contando. Muchas gracias, Manuela. Irene, muchas gracias. Un abrazo, me ha alegrado mucho de que estuvieses. Un abrazo. Gema, tienes por ahí la mano levantada, le doy la palabra a Gema. Si enciendes Hola. el micrófono, buenas. Pues nada, yo es que estaba escuchando y en parte se ha contestado un poco lo que venía pensando, pero a mí cuando he hecho el ejercicio que nos has propuesto, yo lo que a mí me ocurre personalmente es que cuando estoy en una actitud de dar, de generosidad, ¿no? Y me encuentro y me topo con el egoísmo de otra persona, empieza mi egoísmo. Entonces, a mí, aunque mi naturaleza en algunas ocasiones sea la generosidad, el posicionarme desde ese punto egoísta, no sé cómo gestionarlo y no sé, ni siquiera me bloqueo porque no soy capaz de verlo de una manera objetiva, ¿no? El verme, el que me haga de espejo un poco esa persona y el tomar como distancia, el no dejarme ser como yo soy. Ahí es donde yo personalmente encuentro el conflicto, no en el hecho de dar. No sé si es algo que tiene que ver o no con la generosidad, pero yo sí siento que cuando estoy siendo generosa lo hago desde el corazón y desde el sentir, pero cuando me topo con el egoísmo de la persona que tengo enfrente, ahí es cuando yo me vuelvo egoísta. Entonces, no sé cómo o sea, no sé eso cómo se gestiona tampoco, porque ahí estoy dejando de ser generosa, a conciencia. Entonces, Claro. no sé muy bien, era un poco, pues eso, ¿no? Que a raíz del tema del egoísmo, del ejercicio que has sacado, pues que me ha venido a la cabeza en el momento que he sido egoísta, siempre ha sido por el egoísmo de otra persona. Era un poco, pues eso, comentarlo, compartirlo. Muchas gracias, Gema, muchas gracias por compartir esto, que además no siempre estamos dispuestos a exponer pues estos patrones o cosas que nos salen o que vivimos, ¿no? Y que no siempre nos gusta, ¿no? Cuando nos salen estas cosas. Yo creo que es importante y me gustaría que no se quedase la idea, o sea, que no nos quedásemos con una idea de ser generoso versus ser egoísta como algo del ser. El ser ontológicamente, como decía Manuela, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Es decir, el ser es y luego se expresa y actúa de distintas maneras. Entonces, al igual acogiendo todo lo que has dicho de tu experiencia, pero llevarlo al matiz de hay momentos en los que experimento, me vivo o me sale una actitud generosa y hay momentos en los que me sale o me surge una actitud egoísta, lo que llamo egoísta, ¿no? Pero no es que yo soy generosa o soy egoísta como totalidad. Entonces, bueno, he hecho este matiz así como para que no me gustaría que a nivel general quedase esa idea como de llevar al plano ontológico esta reflexión sobre la generosidad. Entender que es una cuestión de actitudes y que es algo que va y viene y que depende de muchos factores. Pero, bueno, efectivamente, pues en muchos casos
las circunstancias en las que vivimos nos hace que nos surja esa actitud de querer dar, y hay momentos en los que nos surge justo lo contrario, querer protegernos o defendernos, o una cierta rabia o resentimiento hacia la actitud del otro. Lo que pasa es que ahí ya sí que habría que ver en cada caso y en cada circunstancia qué es lo que a cada uno se nos está moviendo. Es decir, me parece totalmente reconocible lo que has descrito, ¿no? Porque, pues eso, efectivamente hay circunstancias en las que nos cuesta menos florecer, ¿no? Pues bueno, tal cual una flor, hay medios en los que una flor florece mejor y hay, según en qué medio la pongas, pues igual le costará más florecer. Y aún así, lo único que queda en nuestra mano, creo yo, no sé cómo lo veis o si alguien más también quiere decir algo al respecto, pero lo que queda en mi mano es qué me pasa a mí con eso, qué se me está despertando a mí, desde dónde a mí me sale el rechazo y casi, por tal y como lo has descrito, casi un no querer ser generosa, ¿no? Un egoísmo como por, ¿no? No me da la gana con esta persona, ¿no? Con esta actitud que tiene esta persona. Bueno, habría que ver también, habría que ver qué es lo que la otra persona forja, pero bueno, como lo de la otra persona, lo que haga o deje de hacer no está en mi mano, lo que está en mi mano es qué me pasa a mí ante eso, ¿no? ¿Qué es lo que se me mueve a mí y desde dónde yo le quiero dar o no? Porque lo del dar lleva cola, aquí estamos hablando de la generosidad, pero el tema del dar, cuando se hace con una pretensión detrás, el tema de los regalos, cuando tienen una pretensión detrás, puede convertirse en un chantaje emocional y en un montón de otros factores que no tienen nada que ver con la generosidad. Entonces, por eso he insistido en que al final los únicos que podemos saber desde dónde somos cada uno de nosotros, con la mano en el corazón, y lo que podemos en cada momento ver de nosotros mismos, no más. Pero bueno, muchas gracias, Gemma. Por ahí Silvia y Ángel, y con esto cerramos las intervenciones, con estas dos intervenciones. Si alguien se ha quedado con ganas de comentar algo, puede chatearlo o en otra sesión o lo que sé, o que me escriba al correo. Pues yo bueno, primero el ejercicio me pareció realmente bonito y a mí me hizo descubrir lo que estabas diciendo en teoría, es decir, la generosidad te hace vivir un sentimiento, a mí por lo menos en ese ejercicio, de mucha paz y como de abertura. Y la no generosidad todo lo contrario, angustia, y así lo he vivido yo. Y luego, cuando tú decías que a veces hay que poner la mano en el corazón para saber desde dónde somos generosos, yo creo que a veces ni siquiera con eso lo conseguimos saber, porque a veces es tan inconsciente esa generosidad de dónde viene. Y pienso que muchas veces se da para que nos quieran, pero eso está muy, muy tan dentro que es muy difícil que salga, ¿no? Pero a veces la gente que es, sí, pues eso, esa generosidad nace para que me quieran. Entonces, a ver, hilando con lo que ha dicho la anterior persona, si esa persona ve que no me quiere porque no me da o se vuelve egoísta, entonces yo ya no soy generosa porque no me quiere, ¿no? No tiene por qué ser así lo que ella ha dicho, ¿no? Pero que en algún caso podía ser. Y sí. Otra pregunta que quería decir es que yo no sé si lo has dicho, pero Kata, ¿qué quiere decir? Kata hace referencia, Kata era el nombre, Kataka es una rama dentro del brahmanismo, entonces hace referencia como que pertenece a esa rama de la tradición védica. Vale, vale. Vale, pues... cuyo fundador de esa rama era el sabio Kata. Kata era el nombre del sabio. Vale. Y bueno, de lo que has dicho ahora, creo que había una cosa que me parecía muy, muy relevante, y es que, has dicho que a veces no nos damos ni cuenta. Yo creo que esa es la generosidad más espontánea y auténtica, aquella de la que a veces ni siquiera tenemos conciencia de estar siendo generosos, es decir, que estamos dando y es tan espontáneo que ni siquiera le ponemos etiqueta, ¿no? Eso ocurre con
con la mayoría de las cosas que hacemos de forma natural y de forma completamente gratuita y honesta, que ni siquiera como que no nos damos ni cuenta, no le ponemos una etiqueta, ¿no? De soy generosa. Por eso decía antes también lo de, bueno, estoy actuando desde ahí. Y en cambio, es verdad que que a veces podemos estar dando desde un lugar que nos está pareciendo que nos estamos comportando de una forma generosa, pero que en el fondo haya una corriente subterránea a veces difícil de captar, de esperar algo a cambio. Pero bueno, ahí es confiar en el momento en que a mí se me despierte un algo que por dentro me dice, ¿estás segura de que no estoy, no? Estoy segura de que no estoy esperando algo a cambio? Pues ahí es donde lo miraré y veré si sí, si no, qué es lo que hay. Es decir, claro, la sospecha puede darse o por una falta de confianza en que sí, en que realmente estoy dando porque sí, ya está, o porque efectivamente hay algo que me está avisando de aquí hay algo que que no es tan claro, no es tan gratuito. Pues bueno, si me sale pensar eso, pues me pararé y lo miraré, ya que me ha venido esa idea, pues me pararé y examinaré si eso es así o no es así. Siempre. Vale. Muchas gracias, Silvia. A ti, Monse. Y por ahí, Ángel, creo que querías decir algo también. Dos participantes tienen la mano levantada. Espera, que no. Bueno, yo quería decir algo, pero al final pienso que igual mejor me callo y soy generoso con la meditación final. Venga. Lisa, por ahí, que tienes también la mano levantada. Sí, muchas gracias, Monse. Mira, como has sido tú la que has sacado, mira, a lo que ha dicho Gemma, coincido con lo que te haga respondido Monse. Yo creo que ya nos salimos del tema de la filosofía, entramos en el tema de la psicología. Para algunos, según les han educado, pues aquello, cosa que, como les responde el resto del personal, les parece que o sea, tienen carencias, ¿no? Pero voy a lo que ha sacado Monse a colación y es el tema de la parábola, que fue real, los panes y los peces, el milagro de los panes y los peces. Entonces así, pues me ha saltado la chispa y según lo estaba diciendo, digo, pero realmente, pues me pongo a cuestionar si realmente aquello fue un milagro real o no, o fue que sucedió así, o sea, me imagino la imagen, o sea, me imagino toda la gente ahí. Bueno, pues solo hay esta cesta con lo que sea, lo que hubiera. Y entonces me imagino, bueno, es que yo también tengo algo, cada uno que pensaba, yo también tengo algo, pero con tanta cantidad de gente, pues es que si me pongo aquí a dar lo poco que yo tengo, no más. Pero entonces, pues paso mi cesta, paso la cesta y lo que yo tengo también de mi bolsillo pongo en la cesta. Entonces resultó que al final, o sea, ¿os imagináis esto, no? Al final, ¿qué pasó? Que con tal cantidad de gente que había, por supuesto, si algún tenía, aunque fuera, pues esto era lo que pasó. O sea, poneros en situación que realmente esto es un milagro, fue un milagro real o fue que sucedió así. Pues cada uno vio que si lo daba a conocer todo, lo poco que tenía, pues resultaba que se lo comía, que no había nada. Pero sí pasaron los textos y vio que de cada uno sacó del bolsillo y lo puso en la cesta lo que tenía y surgió esto. ¿Qué os parece? Claro, bueno, sería una posible interpretación también del milagro, sí, efectivamente. A mí siempre me gusta interpretar, o sea, buscar mucho la parte simbólica de los textos y en este caso, pues bueno, pues con los milagros, ¿no? ¿Qué es lo que, más allá de que haya pasado de una manera o de otra, o de que haya pasado o no haya pasado, qué es lo que quiere simbolizar y qué es lo que quiere comunicar esa historia, ¿no? Que es el fondo, el mensaje. Y bueno, y la interpretación que tú dices estaría muy en esa misma línea, ¿eh? A lo mejor pues sí que fue que cada uno fue poniendo, pero en cualquier caso, fuera como fuera, ¿no? El mensaje como que viene a ser que en el compartir
hay abundancia, hay para todos, ¿no? Es decir, que en el dar y en el compartir hay una vivencia como más próspera de lo que hay, de lo que se tiene. Muchas gracias, Lisa. Bueno, pues vamos a hacer unos 10 minutitos de meditación para que, bueno, es crear el espacio para que todo lo que hemos dicho hasta ahora pues resuene, se quede ahí, sin pensar mucho en nada. Yo lo guiaré un poquito y vamos siguiendo, y luego es quedarnos en estar, simplemente estar, con ninguna otra intención que estar presentes. Voy a silenciar todos los micrófonos. Bien. Y bueno, antes de esto, como ya luego de esta parte de meditación siempre nos quedamos todos ya como muy en nuestro foro más interno, pues aprovecho para decir ahora pues que nosotros seguimos los miércoles con el grupo de lecturas que hoy ha sido abierto, y quien esté interesado en seguir con la lectura de la Katha Upanishad los miércoles de 7 a 8 y media, siempre hay una grabación que luego se puede seguir en diferido si alguien no puede asistir presencialmente, pues que me escriba el correo y me lo comunique para incluirle en el grupo, y ya le cuento todo ahí. ¿Vale? Dicho esto, pues nos sentamos de nuevo con esa posición que resulte cómoda, que nos permita mantener la espalda recta, pero a la vez sin tensión. Sentimos de nuevo el contacto de los pies con el suelo o el soporte en el que estemos apoyados. Sentimos el peso de las nalgas sobre el asiento. Tomamos conciencia de la espalda, los hombros, las manos, la cabeza. Relajamos la mandíbula, la frente. Sentimos la respiración sin hacer nada más que observarla, que verla. La sentimos cómo el aire entra y sale. Y las sensaciones que produce en la nariz y a lo largo también de las vías respiratorias. Tratamos de seguir el recorrido de la respiración, sintiendo cómo entra por los orificios nasales, cómo acaricia todo el recorrido hacia la garganta, el abdomen, los pulmones. Tanto al entrar como al salir, acompañamos con la observación ese recorrido.
Sentimos cómo la respiración ocurre de forma espontánea. De forma generosa, la vida nos da la respiración como sostén, como energía de vida que nos sostiene. Nos abrimos a ella, reposamos en ella, en ese sostén, en ese vaivén de la respiración que ocurre a través de nosotros. Sentimos el gozo de respirar, el gozo de ser respirados, de ser sostenidos, sin tener que hacer algo. Porque sí, la vida vive porque sí. Se parece a algún pensamiento que nos distrae, que nos quita de la conexión con ese ser, dejarnos ser en la respiración. No pasa nada. Cogemos amablemente que apareció y regresamos de nuevo a sentir cómo la vida respira en nosotros. Las veces que haga falta, regreso de nuevo a la respiración, descanso en la respiración.
La respiración siempre nos acompaña y es un acto de generosidad de la vida que se está dando en cada momento, ¿no? Con cada inspiración y cada exhalación. Así que ahí lo tenemos. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por hacer posible el encuentro y nos vemos pues con quienes nos vemos la semana que viene. Seguimos adelante con la lectura y quien se quiera sumar será bienvenido y quien no, pues también. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Monse. Un abrazo. Gracias. Gracias por tu generosidad. Sí, Gracias. gracias.